Hola, vamos a tratar de hablar un poquito del eclipse de mañana, eclipse, eclipse de luna. Pues este eclipse será a las el 4 de julio mañana 2020 a las 23 horas 44 minutos en Medellín, pues en Colombia. Ya cada uno sabe que solamente debe sumarle o restarle la diferencia de horas en el lugar donde esté, en cualquier parte del mundo. A ver, yo voy a tratar de no repetir como ya todo lo que han hablado algunos astrólogos. Lo voy a tratar de simplificar como para que entendamos, como que seamos, que sea como un poco más plastilina, lo digo yo. Y desde mi punto de vista, aquí lo más importante es mm, entender qué son los eclipses y sobre todo diferenciar el eclipse de sol, que el eclipse de sol es cuando hay una luna nueva, cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, y el eclipse de luna, que es el de mañana, que es cuando hay una luna llena. Se forman los eclipses cuando los nodos, aquí vemos el nodo norte, pues el nodo sur está en el otro extremo a 180 grados, yo siempre camino a 180 grados, eso ya lo he explicado. Cuando esos nodos se alinean con el sol y la luna y se abre ese portal, pues los nodos son puntos energéticos, ya sabemos, y son como momentos muy especiales donde se abre un portal, donde nos muestran ese portal para que entendamos ese camino del alma. Como les decía, lo más importante es entender lo que es el eclipse de sol y el eclipse de luna, o una luna nueva, una luna llena. Esto se va a estar moviendo, se va a estar moviendo en el eje Cáncer-Capricornio. Es el eje que se ha movido en estos dos eclipses. Pues el primer eclipse hace 15 días fue a 0 grados de Cáncer, muy poderoso, ese eclipse de luna nueva. Y este pues va a ser en Capricornio, o sea, van a estar en ese mismo eje, entonces es como integrar esos dos signos, digámoslo así. Como les digo, no me voy a meter mucho en lo que significa cada uno, lo voy a decir por encima, pues Cáncer es la madre y por lo tanto es el signo de la protección, de la nutrición, de esa zona de confort, de esa donde nos cuidaron, ¿cierto? Eh, donde nos protegieron, digámoslo así. Es una zona de miedos, claro, porque nos da miedo salir, pero es muy bonito porque ahí es donde vamos a encontrar esa madre interior, donde vamos a expresar esa madre interior para después poder salir al mundo, que eso ya es Capricornio, salir y poder edificar, poder asumirnos y asumir lo que yo les decía en el eclipse pasado, asumir todas nuestras creaciones. Sabemos que Capricornio pues es como el diamante, yo lo digo que es un chakra raíz y Cáncer es un chakra corazón, es una unión del chakra corazón y un chakra raíz, como conectando el corazón a la raíz y viceversa. Entonces, este es el padre, Capricornio, y Cáncer es la madre. Estos eclipses nos están llamando a conectar con esas dos energías, la energía del poder nutrirnos, poder abrazar nuestras sombras, eh, alimentarnos para después salir y asumir nuestras creaciones, ¿cierto? Desde ese masculino empoderado, digámoslo así. Entonces, eh, ¿qué es lo más importante aquí? Para mí los eclipses son como el alfa y el omega, es como el principio y el final. Es como yo les decía que el eclipse de sol que ocurrió en Cáncer, o sea, cuando una luna nueva es cuando se oscurece absolutamente toda la Tierra, cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, se oscurece, pero es con un fin y un propósito de que nos demos cuenta de que tenemos una luz interna. Yo les decía en la vez pasada que fuéramos adentro, dentro de nosotros, para encontrar esa luz
interna que no está afuera, está dentro de nosotros, que nosotros somos ese Dios poderoso, esa luz divina. Eso es lo que nos invita a ese eclipse de sol, y que eso es como el principio, así fue el principio. eh, eh, Dios, pues que somos nosotros mismos, era oscuridad total, pero él tenía que ir adentro a ver su luz, pero ¿cómo la veía? Proyectándola, y para proyectarla pues tuvo que expandirse para tener un espejo y poder proyectar esa luz. ¿Y cómo se expande y tiene esa luz? Pues cuando hay una luna llena. Pues la luna llena es como esa parte, ese femenino, cuando se da cuenta que es dual, que Dios es dual y que tiene esos dos polos, porque todo es una polaridad. Entonces tengo el femenino, el masculino, tengo la madre y el padre, en este caso la madre y el padre. Entonces él tenía que reflejarse en esa luna, por eso la luna es como un espejo. Entonces cuando ya hay una luna llena, la luna llena, que es cuando la Tierra está en el medio, alineada entre el Sol y la Luna, pues ya se integra la madre y el padre, ya uno se da cuenta que está expandiendo su luz, y que uno puede ver esa luz completa en ese espejo, en esa luna, iluminando, digamos, esa sombra que creíamos que éramos cuando el primer eclipse, que es el alfa, eh, ese primer eclipse nos muestra como la oscuridad, y que nosotros nos sentimos en miedo, en temor, en que hay una oscuridad, y que necesitamos a alguien que nos ayude, pero realmente es para que vamos adentro, veamos nuestra luz. Y en este otro eclipse, pues desde Capricornio, obvio, pues ya es diferente de Capricornio, de ese padre, pues ya nos muestra como ese reflejo de lo que somos realmente, toda esa luz que está iluminando esa sombra que tenemos. Entonces, ese ya es el omega, digámoslo así, el final, hacia donde vamos. Es como en el ciclo de la vida. O sea, yo desde una oscuridad, como la misma semilla, está en la oscuridad y florece a la luz. Es que todo nos lleva a eso. O sea, esa semilla que tiene que crecer dentro de la oscuridad y salir y encontrar su propia luz, y encontrar ese sol que sale cuando brota de la tierra. Es lo mismo acá, así es todo en la vida. Entonces, Dios, que era oscuridad, nosotros mismos, oscuridad, que le tenemos tanto miedo a la oscuridad, pero que realmente Dios es oscuridad y también luz, obvio, es dual, pero que todo anteriormente era oscuridad, y que hubo una explosión, Big Bang, como lo queramos llamar, una expansión desde el sonido, que es el sonido en esa oscuridad, y que se fue a la luz, y de la luz a la materia, pues todo esto, eh, que ya sabemos un poco. Entonces ahí es donde se expande y se proyecta en ese espejo esa luz divina. Entonces, si entendemos eso de los eclipses, pues va a ser mucho más claro entender que si el eclipse de luna nueva o en cáncer, en esos miedos, ¿cierto? En la madre, más bien para que no nos confundamos, madre, padre, madre, cáncer, padre, Capricornio, que es un eje que se va a integrar, que en esta luna llena, o sea, el eclipse de mañana es el final, digámoslo así, de ese portal que se abrió para integrar la madre y el padre, lo que se ha venido trabajando durante varios tiempos, porque estos nodos pues estuvieron todo el año pasado entre ese eje madre-padre. Entonces es como nos invita a integrar ahora, mañana, que es ese final, ese omega, final, entender de que somos madre y padre interno, que nosotros no tenemos que buscar una madre y un padre afuera, mamá, mamá, papá, papá, no, no, o sea, nosotros somos la misma madre y padre. O sea, sí, yo sé que cáncer tiene que ver con la luna, que es cáncer, pues tiene que ver mucho con nuestra infancia, no tanto el niño interior. Para mí el niño interior es Leo, que es donde está el disfrute, la creatividad, el juego, ¿sí? Aquí se refleja en cáncer la madre, y por lo tanto mi madre interior. En Capricornio se refleja el padre, es el padre interior. En Leo se reflejan los hijos, y en los niños, o sea, el niño interior. Entonces, aquí, para que entiendan muy bien cuál es el propósito de estos eclipses, integrar madre y padre, que yo me pueda nutrir
que yo me pueda alimentar para después salir y asumir mi creación, mi diamante, que al principio no va a ser un diamante, van a ser carbones, como ya hemos dicho, pero que después se va a ir construyendo ese diamante sin miedo, abrazando la creación que yo haga. ¿Listo? Aquí pues en este eclipse como va a ser en Capricornio, pues es también la zona de afuera, como yo les digo, afuera, afuera, y tiene que ver mucho con el colectivo y todo lo que se está dando eh, a nivel mundial con toda esta pandemia, con Plutón, Júpiter, Saturno, que ya sabemos eso. Pero es muy lindo porque en este eclipse pues también tenemos la conjunción, la unión, la alineación, como lo queramos llamar, entre Plutón y Júpiter, donde Júpiter, donde Júpiter en mitología pues es Zeus, el que le quitó el trono, digamos, a Saturno, que Saturno es el padre de Plutón y Júpiter, que Plutón y Júpiter son hermanitos, Saturno es el papá, ¿cierto? Y Saturno se comió a todos sus hijos, pues esa es la historia, la mitología, para que no se cumpliera eso que habían dicho, que había uno de los hijos que lo iba a derrotar del trono, iba a bajar del trono, y se comió a todos los hijos, pero a Júpiter no se lo pudo comer porque lo engañaron y se hizo algo para que se comiera una piedra en vez de comerse a Júpiter. Pues eso, la historia se puede profundizar más en otra ocasión. Y Júpiter fue el que destronó a Saturno y pudo sacar a sus hermanos, entre ellos pues a Plutón. Entonces es como, para que entiendan, pues Saturno es el padre y ellos dos son los dos hermanitos que están unidos, pero a Júpiter se le dio como ese punto del Olimpo, ¿cierto? Lo más alto, eh, eh, como el cielo, digámoslo así, y a Plutón el inframundo, que es la parte, como lo quieramos llamar, el infierno, el inframundo, sí, pero para mí Plutón es la oscuridad, Júpiter la luz, eh, Plutón es todo, sí, es el ave fénix, la muerte, la vida, Plutón es el poder, sobre todo el poder, el mago interno, y aquí Júpiter pues es la expansión y es esa luz, entonces es como la unión del cielo y la tierra, digámoslo así, sentido como expandiendo mi poder, lo que quiere en esa conjunción, expandiendo ese poder en mi creación, que es lo que es este eclipse, en asumir esa creación, en qué voy a concretar, en qué voy a concretar desde mi deseo, que eso ya lo veníamos viendo desde el año pasado, cómo concreto mi deseo, cómo expando mi deseo, no desde la necesidad de Saturno, no desde la responsabilidad de Saturno, no desde esas cadenas, de esas necesidades de que yo necesito esto, eh, no, más desde nuestro deseo y desde nuestro poder y de nuestro brujito, de nuestra brujita, cómo vamos a concretar, cómo vamos a lograr ese diamante. Todo esto se suma a este eclipse. Entonces, bueno, ahí los dejo con esta energía de eclipse. Espero que hayan entendido lo que es el eclipse solar y el eclipse lunar, eh, lo poderosos que son, lo que nos muestran, lo que desde nuestros ancestros, las tribus, los indígenas, o sea, todo, los rituales que se hacían cuando era ese eclipse de sol y que se oscurecía todo y que uno podía hacer ese ritual de ir adentro y entender que así comenzó todo, que, que Dios, el ser, como lo queramos ver, se empezó a mirar a sí mismo en esa oscuridad y saber que tenía una luz. Eso es lo que nos llama un eclipse de sol. Y cuando hay un eclipse de luna, que es este que viene mañana, pues es como el triunfo, como cuando se llena algo y se llena de luz, es ese espejo, cuando esa luna se pone al frente y dice, lo logré, llegué al final de poder, eh, de poder expresar toda mi luz en esa luna, entenderlo, de integrar esa luz, esa sombra, esa madre, ese padre, en este caso madre y padre, porque los eclipses pueden ser entre Aries, Libra, Tauro, Escorpión, Géminis, Sagitario, en este caso se está hablando de la madre y el padre, integrando la madre y el padre. Entonces no tengamos tampoco miedo de sacar nuestros cristales, todo lo que queramos hacer, nuestros ritualcitos, porque hay gente que usa esto para de pronto cosas de baja vibración, pero los que tenemos buena intención lo vamos a usar para cosas muy bonitas y de elevar nuestra vibración. Entonces, eh, bueno, ahí los dejo con esta energía
que tengan un final, sí, una energía final de eclipse, de integración de esa madre y de ese padre, que nos asumamos, que nosotros podemos asumirnos, salir de esa zona de confort, de ese cáncer, para poder ir afuera pues simbólicamente, porque es poder concretar nuestro diamante interno. Un abrazo para todos, feliz eclipse.